época en la que uno se podía ir sin el teléfono en la casa. Ahora cuando le das el teléfono es como que se te caga el día, boludo. ¿Cómo es posible? Sí, igual chaparrito, nada, haciendo el dólar. El dólar y todo eso con chaparrito. Llevas plata, documento, pañuelo. Bueno, esto es canalear. Wow, está re nublado. No me había dado cuenta que estaban tan bajas las nubes. Bueno, estamos en Friedrichshain. Vos estás filmando todo el tiempo. Así arranqué Berlín. Pum. Se juntaron 2 o 3 cosas para que terminemos en Berlín. Estaba a irme, ya estaba cansada de la carrera, de la ciudad. Muy perdida porque sabía que no era lo que yo quería, pero no sabía qué era lo que quería. Nosotros venimos en el 89, además, porque nos agarró la hiperinflación en Argentina. De estar en la caja e ir a pagar, y en un momento se escuchaba, a partir de ahora todos los precios tienen un 15% de recargo. O sea que estaba por pagar y de repente valía todo el 15% más. Era una locura, no se podía vivir. Salir y reinventarme por completo. No estaba para nada, no solamente no satisfecho, sino que tenía ganas de más, no creía que ya estaba. O sea, esa vida ahí estaba hecha, no podía ser más yo. No podía jamás seguir trabajando en una oficina y intentar hacer algo en ese orden. Jamás. Y cuando tenés esa inquietud es difícil quedarte. Como si vos no te la contestaste en el lugar donde naciste y la sociedad no te la está contestando y tu familia no te la contesta y tus amigos tampoco, entonces, y tenés la necesidad de contestarla, tenés que ir a buscarlo a otro lado. Y acá fue decir, loco, bueno, voy a elegir con qué lidio, ¿no? O sea, tu cabeza va, tú por acá, por allá, y te vas conociendo a vos en la manera de interactuar, porque es muy primitivo interactuar con personas tan nuevas, ¿no? Y nada, yo llegué a Berlín y era como llegar a Villa Gesell cuando tenés 12 años, ¿no? Era como... Era Disney para grandes. Claro, no había hecho muy poco de research de Berlín, ¿viste? Sabía que algunas siempre de referencias, pero nunca había visto fotos de la ciudad, o sea, no sabía bien cómo era. Juventud por todos lados, gente por todos lados, todos... Era como la salida de un concierto, pero ¿a dónde ibas? ¿Qué, yo puedo vivir ahí? A donde ibas era gente tirados en el pasto tomando cerveza, otros fumando por ahí, gente caminando, bandas tocando en la calle, punks. Me llama y me dice, Eli, Berlín, no, te va a encantar y yo creo que esta es la ciudad en la que, o sea, estamos buscando para irnos. Me dice, ¿estás seguro, Berlín? ¿El idioma? Digo, no, sí, te va a encantar, le digo. Y yo dije, sí, claro, vamos, para adelante. Entonces llegué de noche, ¿no? Me tiré a dormir, me desperté a la mañana y salí y me metí encontré Karl Marx Allee. La avenida esta y al fondo la torre Alexanderplatz. Y la veo así y dije, a la verga, ¿dónde estoy? La idea, un tiempo y después ver qué pasa, pero nos pusimos las pilas para quedarnos. Y esta avenida, man, comunista, esa... Ah, sentís bien un emperador caminando por ahí, ¿no? Como si te esperas el futuro, ¿no? Increíble. Y esto fue 89. Y desde ahí me quedé en Alemania. Vinimos por un año, pero se renovó otro. A la gente le dijimos que nos íbamos un año, pero para que sea como más fácil en la cabeza de todos. Creo que los dos sabíamos que nos veníamos por más de un año. Ahora, si me decías 8 años, que es lo que llevamos ahora, tampoco sé si hubiese dicho... O sea, no sé si me hubiese creído que nos íbamos 8 años. De hecho, dejamos las cosas organizadas en Buenos Aires de tal forma que podíamos volver si acá fracasaban las cosas. Sí, ¿estás para dar una vueltita por acá por tu barrio? Vamos.
que no me gusta de Buenos Aires, no de Buenos Aires, lo que no me gusta de Argentina, de Sudamérica, es que está muy alejado de todo. Las cosas se han desarrollado allá de una manera que no tiene nada que ver conmigo, que ya no me reconozco. Es como una isla. Tenemos incluso a veces este pensamiento de isla, es como vivir en Australia. Yo no podría estar todo el tiempo como mis amigos posteando a favor o en contra del gobierno, o si la Cristina es una puta o es una santa, si Macri es un Videla o si no es Videla, o sea, es una situación de crispación que yo no vivo acá hace 25 años. Pero siempre me gusta decir sobre Argentina que lo que tiene de malo es lo que tiene de bueno. Y esta cosa de que esté alejado a la vez también es algo muy positivo. ¿Lo que menos te gusta es algo que no te guste para nada de Buenos Aires? De Buenos Aires, sí, la ansiedad de la gente. De alguna forma obliga también, por un lado, a ver constantemente qué se hace afuera, pero por otro lado a reinterpretarlo y armar como la versión local de todo lo que fuimos heredando. Acá yo a la gente, cuando yo no estoy de acuerdo, le digo que no estoy de acuerdo y hablamos normalmente y intercambiamos las ideas. Y yo veo que allá está muy difícil intercambiar ideas. ¿Qué no me gusta de Berlín? El primer invierno fue el más frío, el segundo el más largo, el que más nevó. Los inviernos largos. Y se congelaban los pinceles en el agua, un desastre. Temblaba cuando pintaba, todas las líneas me salían torcidas. Aunque me acostumbré ya, me parece totalmente normal. Pero al principio me costó mucho. De tanto blue te sale esta lucecita amarillita que sí, boludo, la vida nos acabó. When was the last time you've been that cold? No, lo detesto el frío. No, me encanta el frío, me gusta mucho. Me voy a poner un suéter. Dale. Cuando hay nieve todavía más, es como que caigo, estoy en un lugar distinto, se me renuevan los votos y me caso de nuevo con Berlín. A mí me genera impotencia, porque no podés hacer nada. Es como te pones a cuántas capas de guantes te podés poner. Era una guerra estética, básicamente. Los alemanes eran perfectos. O sea, hoy ya llegan los alemanes y llegar los franceses que venían barbudos, con un pucho, y un coñac. Los alemanes venían todos en fila, así maravillosos. Y decía, yo voy con ellos, boludo. Chao, muchachos. Lo que más me gusta de Berlín, La posibilidad de tener la naturaleza tan cerca es algo tan lindo que... la cosa de que salís a la calle y sabes que volvés. Ay, mira, estas deben ser patas de conejos. Como te digo, tengo una hija de 17 años que yo me preocupo, como buen argentino, me pongo para ver dónde anda, si le pasa algo, que si le agarra la cana, ¿qué cana? Sé que no hay cana en la calle, no hay policía. Pero me quedan las paranoias de mi época. Yo, la adolescencia la vi en la dictadura. Lo que tenga ganas de hacer, lo podés hacer en Berlín, sea lo que sea. Pero en Berlín vos podés ser vos y a nadie le molesta. Cada uno se lo quiere, mientras no le estés hinchando las bolas al vecino. Me gustó por eso, una especie de caos ordenado, pero caos al fin, mugre.
qué sé yo. Yo siento como que acá, viste, vos sos artista y te respetan. Yo empecé a decir que soy artista acá. Yo en Buenos Aires no tenía como esa identidad del artista, si bien hacía producción artística. Y acá hubo como un choque muy grande con esa realidad, que de alguna forma, a la edad que la recibí, en el momento de mi vida que la recibí, era como una cosa de tomalo o dejalo. Porque, digamos, acá está todo, acá lo puedes hacer y tomalo o dejalo, porque no lo puedes hacer de otra forma. Yo estoy llegando a los 60 y yo voy a una discoteca acá en Berlín y no me siento mal. Pantera negra. Los alemanes son buena onda hasta que quieren algo de vos. Y bueno, empezar a contacto con alemanes la primera vez y verlos así, decir, wow, son re alemanes, como en las pelis. Y decir, ¿qué onda esto? Muchos de ellos entienden la amistad de una forma diferente a la que uno la entiende. Son amigos muy fieles, son de esos amigos que perduran en el tiempo. Noble amistad la del alemán. Si yo me tengo que adaptar tanto a ellos porque si no, no vamos a ser amigos, bueno, que se vayan a cagar. Es como que tiene una cabeza y un empuje y una confianza en sus ideas que es realmente apasionante, ¿no? Es envidiable, como siguen un sueño y uno ve a un niño de la escuela cómo se para enfrente a toda su clase o a un auditorio lleno de gente y expone sus ideas sin ningún temor a lo que está diciendo y nadie en el auditorio le va a gritar y nadie se va a reír porque esa es la confianza que existe, ¿no? La cabeza de ellos es más estructurado, a través de todo, entre otras cosas el idioma. Und will das nehmen? Ist das möglich? Für ein Fahrrad. Bierdecke? Ja. Na klar. Super. Kennen Sie sich hier aus? Cuando se habla en alemán es como se dice lo que se tiene que decir, no hay como unas volteretas alrededor. Porque se entiende cualquier cosa, si no hablas específicamente la gente puede interpretar lo que quiere. Du bleibst hier heute? Heute Nacht, du bleibst hier? Nein. Ja? Kriegst ahí café, café y torta. Dankeschön, chao. Oh, cómo me dolió, Me gustó mucho aprender alemán, es un idioma muy interesante, es muy difícil. Sí, dice, sin filtrar, Genuss, como es disfrutar para Berlín, algo así, disfrute para Berlín. Es complejo, la verdad, los primeros años es más una cuestión de fe que una cuestión lógica. Guten Morgen. Cuando no lo hablas son ruidos. Einfach so kaputt. Pero lentamente uno va entendiendo la lógica del idioma, del lenguaje. Y por supuesto esa lógica de ese lenguaje te ayuda también a entender la lógica del pueblo. Einfach so kaputt. Einfach so kaputt. They just break. Cuando fuimos viendo que nos quedábamos,
me puse un poquito más las pilas y aprendí un poco más. Kopernikusstraße gehen. Keine Ahnung mehr. Acá. Después seguí autodidacta, seguí leyendo mucho, escuchando mucha televisión también, muy bueno. Además porque en la tele generalmente hablan Hochdeutsch, o sea, en alemán bien. Rechts, weiter, immer weiter. Ja, 35. Dura mucho, sigo aprendiendo, creo que nunca lo voy a terminar de aprender. Siempre aparece una cosa nueva que... esto no lo sabía. Findest du selber nicht, findest du nicht. Hay ciertos pájaros que extraño, que me llevan a recordar ciertas situaciones siempre relacionadas con el clima, con el verano. No, un poco a mis amigos, pero tampoco tanto. No me cuesta vivir afuera del país. No tengo una tendencia a extrañar. Tengo, por supuesto, por ahí algún nivel de nostalgia con ciertas cosas. Esos pájaros de verano me encantan. Hay unos que en una canción de Juana Molina los tengo y lo escucho. Me gusta como siempre más ver hacia adelante que hacia atrás. En ese sentido no me cuesta estar, digamos, separado de mis raíces. Pienso que también es algo bastante... En mi familia es bastante así, me parece. Hubo un tiempo que me colgué bastante con Buenos Aires y en algún momento empecé a sentir que no me dejaba estar acá. Yo sí extraño amigos. La gente, las emociones, los afectos. Tremendo. Una vez conocí un payaso que me dijo que los atardeceres de abril no estaban tan buenos. Yo la verdad pienso que en algún momento voy a volver. Yo siempre vine con la idea de no morirme aquí. Por el momento creo que me sigue compensando estar acá. No cierro la puerta ni por casualidad, pero simplemente ahora, o sea, por el momento no me cuestioné volver. Y yo estoy entrando en otra etapa de mi vida, o sea, de a poco voy llegando a los 60. Entonces me estoy planteando cómo va a ser el resto de mi vida. Pasa que no tengo ganas tampoco de pensar en el siguiente paso. Porque eso es lo que siempre me está como coartando la libertad de alguna manera. ¿Cómo soy yo más fiel a mí mismo? ¿Repitiéndome? ¿O siempre con la idea de volver a reinventarme como fue que, digamos que fue la constante en mi vida? En estos últimos años fue Berlín, porque por todo lo que estuvimos hablando recién, daba esa posibilidad. En el futuro quizás Buenos Aires también ese lugar, o no sé, o algún otro lugar de Argentina, o de Sudamérica. Quiero salir un poco de Europa, Quiero confrontarme con otros colores, con otros olores, con otra forma de ver el mundo, y aprender. Me imagino, al menos mi vejez, me la imagino en Buenos Aires o en Argentina, sí. Tengo que hacer cosas, tengo que consolidar muchos proyectos, tengo que afianzar todo este tiempo que estuvimos acá invirtiendo. Me gusta más pensar que uno tiene que estar en el lugar donde uno puede hacer las cosas que quiere hacer. No sé, uno trata de ser fiel a uno mismo. Y ser fiel a uno mismo en la situación en la cual se encuentra.
Suena un poco feo, pero digamos, me gusta pensar que en el momento que me esté muriendo y vea hacia atrás, no me voy a arrepentir de la vida que tuve. Eso es como el motor de mi vida. Yo quiero realmente hacer las cosas que tengo que hacer. What have I done? And I think nothing. Nothing. Yeah. I think you did nothing. I mean, at least as far as I remember. Nunca me gusta lo que hago. Nunca. Es como es un problema para mí. Me gusta como mucho tiempo después, por ahí. Acá el mejor falafel de Berlín. Definitivamente. San Abel. Me parece que todos tienen su favorito. No, pero este hombre es libanés. Lo conozco hace 15 años ya. Bueno, desde que estoy trabajando acá. Buenísimo. Esto ya está, ¿no?